cantidad de cosas se pueden decir en un pequeño libro sobre libros. En este que publica la Biblioteca de Ensayo de Ciruela está George Steiner con El silencio de los libros y Michel Crépeau, que habla de ese vicio todavía impune. Y él nos habla de sus lecturas y nos dice qué es la literatura. Un lugar que no es un lugar, un tiempo que el tiempo no cuenta, una lengua que no es el lenguaje. Ese lugar, ese tiempo, ese lenguaje pueden constituir el objeto de un deseo. Dejan presentir una forma especial de conocimiento, tal vez de revelación. Escuchemos nuevamente al narrador de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. En la especie de pantalla jaspeada de estados diferentes que mientras leía desplegaba simultáneamente mi conciencia y que iba de las aspiraciones más profundamente escondidas en mí mismo hasta la visión enteramente exterior del horizonte que yo, en el extremo del jardín, tenía ante los ojos, lo que había antes de mí de más íntimo, la palanca en incesante movimiento que gobernaba el resto, era mi creencia en la riqueza filosófica y en la belleza del libro que leía, y mi deseo de apropiármelas, cualquiera que fuera ese libro. Leer, de eso estamos hablando hoy, de lo que pasa en la Feria Filben a partir del 12 de noviembre hasta el día 22, de lo que pasa en la feria, el Festival Mundial de Poesía, de lo que ha pasado en la Feria de la Gobernación de Miranda y lo que pasa diariamente en nuestras librerías, bibliotecas personales, bibliotecas públicas y en todos lados donde haya. Sigamos adelante entonces con el programa. Soy María Elcira Matuta. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Nuestra Filben tiene un componente este año digital por la pandemia, por todo lo que ha causado el COVID-19 y que nos encontramos en una cuarentena con flexibilización en unas semanas y con digamos una radicalidad en cuarentena en otras. Un método que se ha desarrollado en Venezuela y que ha tenido mucho éxito. Así que a partir del 12 de noviembre empezamos en una cuarentena radical, pero terminaríamos en la semana flexible. Vamos a presentar Filben 2020, que se va a expresar a través de las redes digitales y de nuestra página en internet, en la web, que es filben.com, que desde ya pueden acceder a ella, pueden entrar a ella y pueden revisar todo el contenido que tenemos destinado para esta feria. México viene con una serie de escritores y escritoras que van a presentar foros y conferencias en nuestros canales. El tema, como le había comentado, nuestros escritores homenajeados son Aquiles Nazoa, por su centenario, por su natalicio, que está en su centenario, y nuestro poeta, escritor, narrador, profesor, catedrático, asambleísta, constituyentista, Eal Herrera. Dentro de los expositores tenemos ya confirmados 55 expositores. 37 son editoriales, 10 distribuidoras y 8 librerías. Dentro
de este componente hay un buen componente internacional de la que pueden, uno, adquirir libros que ya están en Venezuela, otros en formato digital y otros, los que quieran comprarlo del exterior, también pueden hacerlo. Es decir, esto no tiene límite solamente para el componente nacional, sino para el internacional. Nuestro tema, uno de los temas que vamos a desarrollar es el bicentenario de la batalla de Carabobo, que contamos con la participación, en este caso, del Centro Nacional de Historia, de la que vamos a tener cada día una disertación de profesores sobre el tema de la batalla de Carabobo. Hay más de 20 países participantes y 90 invitados nacionales e internacionales. Entre ellos, en uno de los componentes más importantes, están los de México y uno de jóvenes escritores que se reunirán para disertar sobre la literatura y los nuevos escritores. Un pabellón infantil, que no podía faltar, que tiene atractivos para todo lo lúdico en la parte que tiene que ver digital. Vamos a tener diariamente, además de talleres, conversatorios, diferentes actividades académicas, va a haber también a diario un compartir de libros, desde los que ha realizado la plataforma del libro, pero está abierta para todo aquel que quiera compartir un libro. Van a estar estos canales abiertos. Por lo tanto, nosotros invitamos primero a que se suscriban a nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook, para que puedan tener los alertas necesarios y poder tener un panorama de los intereses que a cada quien puedan a tener a bien participar y, bueno, visitar nuestra página filben.com. Bueno, muy contento de este inicio con esta rueda de prensa, de lo que es y de lo que será en el transcurso del mes de noviembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No solo porque se me rinde un homenaje a algo que no deja de abrumarme. Alguna vez escribí, cuando era joven, una crónica titulada La conspiración del homenaje. Yo creo que todo homenaje es una conspiración. Generalmente se lo hacen a uno cuando o lo quieren jubilar o piensa que se está yendo de este planeta. Entonces uno siempre tiene que estar alerta frente a los que te llegan a homenajear. Pero en este caso, en un marco como una feria del libro, pues las circunstancias son muy otras. Y compartir esta feria con un país invitado como México, un país muy querido, si bien Aquiles está relacionado con México por sus escritos. Hay uno muy humorístico titulado Tráiler de una película mexicana. Vamos a conversar con los escritores y las escritoras invitadas a esta feria del libro por encima de la pandemia y por encima del bloqueo. El bloqueo intenta realmente también afectar a los libros y lo hacen en la parte material, en la parte de la producción, en los escritores que no pueden cobrar derecho de autor porque están bloqueados en los bancos o en grandes corporaciones como Amazon y les secuestran sus derechos. Sin embargo, las letras, las palabras son imbloqueables y el libro siempre logra escaparse y logra estar presente, como va a ocurrir en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Muchas gracias. Leer desbloquea al individuo y a los pueblos del peor de todos los bloqueos, que es la ignorancia, que es la oscuridad. Para un ser humano, su encuentro con la lectura es simplemente liberador.
El acto de leer es uno de esos actos culturales por medio de los cuales los seres humanos nos diferenciamos del resto de los integrantes del reino animal. Podríamos entonces decir que leer humaniza. Y también podríamos decir, pero quizá no sea pertinente en estos tiempos de pandemia, que leer contagia. Leer es positiva y liberadoramente contagioso. Si vamos a contagiarnos de algo en estos tiempos, que sea de lectura. Esta 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela es un reflejo de la voluntad inquebrantable del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por abrirse paso en medio de un bloqueo que también es cultural. Los enemigos de Venezuela pretenden que este signo vital de la cultura venezolana no sea perceptible. Y el libro y la lectura son tan poderosos como poderosa es la cultura, que se adapta a las condiciones más adversas. Y este año, llueva, truene o relampaguee, Venezuela tendrá su Feria Internacional del Libro de Venezuela por todo lo alto, con la dignidad intacta y contagiando de lectura y de cultura a millones. Hemos apelado a las premisas que en un hermoso credo que está estampado en estas paredes nos legó uno de nuestros escritores homenajeados, como es Aquiles Nazoa. Hemos apelado a los poderes creadores de nuestro pueblo, que se tienen que activar en las condiciones concretas de la Venezuela de hoy. Y entonces los tiempos de la feria del 12 al 22 de noviembre serán, por ejemplo, un tiempo de bombardeo incesante de libros digitales. Que no se quede un solo venezolano con teléfono que no reciba al menos un libro. Que todos los venezolanos que tengamos la posibilidad de compartir una obra de la literatura venezolana, latinoamericana o universal, durante esos 10 días nos dediquemos todos los días a enviarle a todos nuestros contactos al menos un libro. Y que al final de la feria no se haya quedado ni un solo venezolano con un teléfono en la mano que no haya recibido al menos un instrumento liberador y contagioso positivamente de la cultura, de la lectura, como es el libro. Que ya no tendrá, en este caso en los libros digitales, el olor a tinta, el olor a papel, pero sí tendrá el olor a liberación, a luz, a cultura, a libertad y a independencia. Serán 10 días entonces de una fiesta de la cultura alrededor del libro, como ha sido desde hace 16 años, cuando el comandante Chávez inició la tradición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Vamos a combinar aquí, habida cuenta de el método venezolano del 7+7, para esos 10 días. Los primeros días de la feria van a coincidir con una semana de cuarentena radical, de modo que tendremos un acento en las actividades digitales, en las plataformas digitales en estos primeros días de la feria. Pero en la segunda semana de la feria vamos a disponer de los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa para que con las debidas precauciones sanitarias los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a estos espacios y puedan encontrarse también con el libro impreso y puedan encontrarse también con los autores, con los investigadores, con los críticos literarios, con los bailarines, con los decimistas, con los músicos. Detrás de cada libro como este hay un ejército de hombres y mujeres anónimos. Desde el que lo concibió, lo redactó, se inspiró para proponérselo como un proyecto, hasta el que lo diseñó, lo ilustró, lo editó, lo compuso, le hizo la preprensa, cargó el papel, picó el cartón, encoló, engomó, trasladó y luego incluso el que lo almacenó y lo convirtió en un libro entregándolo en las manos de un lector. Así que toda la cadena de producción, distribución, comercialización del libro
está representada en cada uno de los bienes culturales que aquí se producen. En estas circunstancias de bloqueo y persecución contra Venezuela, nosotros tenemos un agradecimiento especial para aquellos países que se toman la foto con la patria de Bolívar, que no le tienen miedo a la palabra Venezuela, que no les cuesta pronunciarla en clave de hermandad y de solidaridad. Así que gracias, México, lindo y querido. ¡Viva México! ¡Viva Venezuela! Bolivia y lo que significa Bolivia hoy, María Estela. Bolivia resucitó. Bolivia resucitó como Venezuela resucitó, como un Lázaro colectivo. Nosotros vimos a Venezuela dormida, porque así fue que dijo Cristo cuando vio a un joven que venían, iban a enterrarlo, y la madre desconsolada, era un joven, y venía Cristo descalzo por los caminos de Galilea, trayendo la buena nueva del socialismo, porque aunque los obispos y el cardenal de Venezuela, ellos chillen en la silla, pues sigan chillando, pero yo lo sigo diciendo porque es la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo, y por la verdad murió Cristo. Cristo vino a anunciar el socialismo, nada más ni nada menos que el camino a la redención del hombre. Ese es el socialismo. El camino a la igualdad, ese es el socialismo. El camino a la libertad, ese es el socialismo. Entonces Cristo vio y le dijo, la mamá llorando, ¿y qué? ¿Por qué tú lloras? Mi hijo se me murió. Y lo llevaban. Y se acerca a Cristo y le pone la mano al joven. El joven, que tú duermes. ¿Por qué duermes? Tu madre llora. Despierta. No es hora de dormir. Y se paró. Así fue Venezuela, así fue Bolivia. Dormían nuestros pueblos, dormía nuestra patria, despertó. Y en ese despertar es un hecho cultural, fundamentalmente un hecho cultural. Los hombres, las mujeres, en lo individual y en lo colectivo, despertamos gracias a la conciencia. Y la conciencia no es más que la suma de la ciencia, dijo Víctor Hugo en Los Miserables, la suma del conocimiento, y eso se adquiere es a través de la lectura fundamentalmente. Los libros, no habrá internet, no habrá nada que sustituya a la magia de los libros, a la grandeza de los libros. Este regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este regalo, este libro. Me lo leí en la madrugada, lo leí en 6 horas. Pero Evo, el 26 de julio, cuando está terminando de escribir el libro, escribe lo siguiente. Dice, me preguntan acá en Argentina, Evo, si tuvieses que decir hoy, ¿cuántos votos pensás que van a sacar? Le pregunta a alguien argentino. Y yo le contesto, dice Evo, vamos a pasar del 50%. Pero hay sorpresas, estoy seguro, vamos a ganar con más del 50%, salvo que hubiera un fraude, claro, dice Evo, porque en 2020, como en 2005, cuando él ganó por primera vez, habrá un nuevo triunfo, como Evo Morales lo hizo en diciembre del 2006. Pronto, el nuevo presidente y vicepresidente podrán gritar desde el balcón del Palacio Quemado a la multitud urbana y campesina reunida en la Plaza Morillo, con la misma fuerza y convicción que antes, pero con el orgullo de las tareas cumplidas en 14 años de gestión del Estado Plurinacional de Bolivia. Y termina Evo. Katsachun Coca, Guachuyun Yanquis. Para los que no saben, esta lengua originaria significa ¡viva la coca! ¡Mueran los yanquis! Buenos Aires 2026. Domingo 26 de julio del 2020. Evo Morales Ayma. Los invito a leer las historias de Mafalda, de Quino y El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Excelentes. Leer desbloquea, y todos a la Feria Internacional del Libro.
A los compañeros lectores y lectoras de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana y sus instituciones culturales, y en particular las instituciones del libro, para ratificar que agradecemos profundamente el que México haya sido el invitado especial para esta Filben, y confirmarles lo que ya habíamos empezado a pactar. Habrá una fuerte presencia de autores del Fondo de Cultura durante la Feria del Libro. Al menos 13 escritores estarán presentes de manera virtual, lamentablemente hasta que podamos volvernos a ver en Caracas, como lo hemos hecho ya varias veces. Estará Armando Bartra, estará Ricardo Chávez Castañeda, estará Cel Cabrera, estará la ganadora del premio de poesía de Bellas Artes, Elisa Díaz Castello, estará el novelista de ciencia ficción, Horacio Porcayo, estará Pedro Miguel, estará la argentina Raquel Robles, por cierto, gran novela la de Raquel, estará Daniel Salinas Basabe, el escritor norteño mexicano, contando la maravillosa historia del samurái de la Graflex, estará Carla Suárez, la novelista cubana, estará Emma Llanes contando la historia de Araceli, una guerrillera mexicana durante la Revolución Sandinista, y estará Ana Romero y Valeria Gallo, autoras de literatura infantil, y Rafael Barajas, el Fisgón. Al mismo tiempo, es muy grato constatar que la librería que el Fondo de Cultura mantiene junto con Librerías del Sur en una operación conjunta va a estar activa. Y vamos a tener ahí precios de oferta grandes, para que el dinero no sea un inconveniente, para que los lectores venezolanos puedan seguir leyendo. Nuevamente, con ustedes, con la más firme vocación latinoamericana, nos veremos en la Filben. Un abrazo. Siempre falta espacio para contar más y más cosas, por eso les tenemos un tercer segmento en este programa de la librería mediática. Ya venimos con más. Soy María Elcira Martínez. Publicidad. En 2 años y 7 meses de gestión, el alcalde Rodulfo Pérez y su equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, han reactivado 54 pozos, devolviéndole el agua a Zamora. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.